Pues muchas gracias por asistir a esta conferencia. Quiero agradecer a los españoles que me acompañan y especialmente a dos personas, un amigo venezolano que se encuentra con nosotros, Miguel Ángel, y digo especialmente porque pues este libro no puede entrar a Venezuela por razones políticas. Y también quiero agradecer que María Paulina Espinosa de los Monteros, creo que su sexto abuelo nació en Sevilla y era pues andaluz, y Espinosa de los Monteros nos acompañe hoy, pues ha sido parlamentaria y compañera mía del Congreso, con mucha honra y agradecimiento que esté con nosotros esta noche. Por supuesto, nuestro querido amigo diputado de las Cortes Españolas, que también se ha hecho presente, mi hijo Felipe, mi hijo Julián, su esposa, y, en fin, a todos ustedes, muchas gracias por asistir. Lo que nos convoca, queridos amigos, es una breve semblanza de quien fue el libertador de 5 naciones en Colombia y cuya imagen ha sido sacralizada hasta el delirio prácticamente en los países que tocó su espada, tocó su mano. Y digo su espada porque me cabe el honor de haber rescatado también la espada de don Simón Bolívar en una noche, siendo senador de la República de Colombia. Llamé a un debate a Navarro Wolf, que había sido nombrado ministro de Salud, él que le había hecho perder la salud a muchos colombianos como guerrillero. Y en esa amnistía parecida a la que hemos tenido aquí en España, este señor llegó al Congreso de Colombia y como se habían robado la espada de Bolívar, la reclamé y lo llamé a un debate al Congreso para que la devolviera. Y poco después, yendo para mi casa en Bogotá, en una noche hacia las 7 de la noche por la autopista del norte, me cerraron el camino en el coche, me atravesaron un coche, creí que me iban a matar, se bajaron 2 encapuchados y me dijeron: ¿usted es el senador Espada? Yo no sabía qué contestar, la verdad, me asusté. Volteé hacia el encapuchado que estaba a mi lado izquierdo y le dije sí. Me dijo: pues aquí tiene la de Bolívar. Y me entregó la espada y con esa espada me presenté al Congreso. Mi señora la entró envuelta en una capa. Y entonces el Congreso, sabiendo que le iba a hacer un debate al ministro y se había hecho la paz en ese momento y no se quería alterar la paz por nada del mundo, y el senador Pablo Victoria llamaba a un debate a este bandido, pues quisieron arreglar las cosas y me llamaron a un salón del Congreso para ver si lográbamos zanjar el debate pacíficamente y a espaldas del público y del resto de senadores y congresistas. Y entonces, pues bueno, me senté ahí a esperar a que entrara el ministro de Salud. Y entró el ministro de Salud, se acercó a donde yo estaba, me estiró la mano para saludarme, yo me puse de pie y le dije: ministro, no le doy la mano porque me la unta de sangre. Nos vamos a la plenaria al debate. Y le hice el debate. Muy bien, pues sin más preámbulos. Bueno, y claro, por supuesto, Su Majestad el Rey Felipe VI no se puso de pie
cuando pasó la famosa espada de Bolívar frente al público y a los dignatarios que estaban con él en la tarima, y por supuesto la prensa izquierdista colombiana lo crucificó por no haberse puesto de pie. Y no se puso de pie por muchas razones, entre ellas porque el símbolo que cruzó por su camino, por donde estaba sentado, ese símbolo asesinó a muchísimos españoles, no solamente en combate, sino ejecutados vilmente. Y ahora miraremos eso. Pues la independencia de América fue impopular en la generalidad, como dice el general independentista Joaquín Posada Gutiérrez, de todos los habitantes. Y fue impopular por varias razones. Una, porque se temía que pasara lo de Francia, que efectivamente pasó de otra manera, pero pasó. La libertad francesa no es tanto la señora que ustedes ven ahí con la bandera de la libertad, y, en fin, sino más bien el símbolo de la guillotina. Y esa fue la libertad de Francia, que contagió a las repúblicas o a las posesiones, territorios españoles de ultramar. Muy diferente a la que sucedió en los Estados Unidos, ciertamente muy diferente porque en la nuestra lo que hubo fue guerra de hermano contra hermano y de hijos contra padres. Voy a bajarle un poquito el tamaño para que se pueda leer las inscripciones, pero no sé cómo bajarle a esto. A ver. Eso. Hijos contra padres. Porque efectivamente todos éramos hijos de españoles de una manera o de otra. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y lo que hubo fue una rebelión de los hijos para echar a sus padres de su casa, que son las actuales repúblicas. Bolívar, el 30 de enero de 1830, a un año de su muerte, dice: conciudadanos, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás. ¿Y por qué lo dice? Hay 4 hechos desconocidos en España y en América. El primer hecho, que es inclusive una de las justificaciones por donde empieza la independencia a partir de la invasión napoleónica de España, es que este señor, nacido en Popayán, tierra de mi mujer, en Popayán es una ciudad muy característica en Colombia, muy tradicional, al sur occidente del país, y este señor, llamado don Joaquín de Mosquera y Figueroa, fue nombrado pues representante de Venezuela, porque en ese momento estaba en Venezuela, pero él había juzgado a los primeros independentistas, entre ellos Antonio Nariño, que llamamos el precursor de la independencia, pero no por lo que se ha dicho en Colombia ni por lo que nos han dicho. A nosotros nos enseñaron en el colegio e inclusive en las propias universidades, cuando se estudia la historia, que Antonio Nariño, España lo metió a la cárcel y lo condenó a presidio por haber publicado los derechos humanos y del ciudadano traducidos del francés. Eso es absolutamente falso. Este señor fue su juez. Mi mujer está emparentada por distintos lazos consanguíneos con este señor. Don Joaquín de Mosquera y Figueroa fue alcalde del crimen de Santa Fe de Bogotá y juzgó a don Antonio Nariño y lo absolvió por haber traducido los derechos del hombre y del ciudadano. Fue absuelto por este señor. Pero le hizo una investigación porque Antonio Nariño era
presidente, era el recaudador de las rentas del Estado, de la Iglesia Católica, que tenía, por supuesto, vínculos con el Estado. Y le encontró un faltante de 92.000 pesos a don Antonio Nariño. 92.000 pesos eran una fortuna. El virrey ganaba 1.200 pesos al año. Y le encontró un faltante de 92.000 pesos en los reales diezmos de la Iglesia Católica. Y con eso le encontraron 3 bodegas, una en Honda, que es una población de Colombia, otra en La Habana y otra en Veracruz. Por supuesto, con el dinero de la Iglesia Católica. Y entonces lo condenaron a 10 años de presidio en África por robo. El hecho número 2 desconocido en España, pero es que en el hecho número 1 es muy importante decirle que este señor representa a Venezuela aquí en las Cortes de Cádiz, que se habían fugado pues de la ira napoleónica y estaban refugiadas en Cádiz, que inclusive se iban a ir a la isla de León. Y este señor no le aceptan la representación de Venezuela porque había nacido en Popayán, Colombia, que era la Nueva Granada, pero en 1812 lo elige las Cortes Españolas presidente de la tercera regencia de 1812. Y es quien publica, sanciona y firma la Constitución de 1812 llamada la PEPA. Y para mí, este señor representa, digamos, la contraargumentación más importante de que los españoles no discriminaban a los criollos en los altos cargos públicos porque fue elegido aquí virtual rey o regente de España en ausencia de Fernando VII. Ese es un hecho desconocido y muy posiblemente en Cádiz, que estaré allá el 31 de octubre, recibiéndome en la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras, haré hincapié en que es necesario rescatar la memoria de este hombre, que entre otras cosas fue uno de los pocos que se salvó de haber sido ejecutado por don Fernando VII, y más bien condecorado porque fue realista hasta la médula y defendió la corona en su momento. Y se enfrentó a los poderes que había en ese entonces en las propias Cortes españolas en contra de la monarquía. Pero, dicho eso, pediré que se restablezca su nombre como signatario de la Constitución de 1812 y quizás se devuelva la placa que alguna vez hace como 35 años pude ver en un parque en la ciudad de Cádiz que decía aquí vivió don Joaquín de Mosquera y Figueroa, y hay que restablecer esa placa que ya no está. El hecho número 2 es que España es la que proclama, la primera en proclamar la independencia de América, de un poeta que escribe lo siguiente: desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres. Era consultor y eventual miembro de las Cortes. No sois ya los mismos que antes, encorvados bajo un yugo, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia. Vuestros destinos ya no dependen ni de los ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores. Están en vuestras manos. Por supuesto, en América, que todavía en este momento no se sabía que nosotros estábamos bajo el yugo de los españoles, ni se sabía que éramos discriminados, ni vejados, ni sumidos en la ignorancia más absoluta. Por el contrario, había universidades, letrados. Los primeros talleres de indígenas los hicieron los españoles. En fin, había hombres de letras, particularmente en Colombia, donde florecieron muchísimo, con grandes gramáticos,
de los mejores que ha producido la lengua castellana. Pero se sorprendió América con esta declaración. Si es que de España nos están diciendo que estamos oprimidos y que ahora los destinos están en nuestras manos, y efectivamente los destinos comenzaron a estar en las manos de los americanos. Y los criollos inclusive se independizan de sí mismos. El nuevo reino de Granada se dividió en 1000 pedazos. Ni Popayán, ni Cartagena o Tunja reconocían a Santa Fe ninguna preeminencia como capital. Los criollos se declaraban independientes los unos de los otros después de haberse declarado independientes de los españoles. Y América comenzó a fracturarse. Nuestro país quedó reducido luego a 1 millón de kilómetros cuadrados, 1.200.000 kilómetros cuadrados, después de haber perdido otro 1 millón de kilómetros cuadrados. Y por primera vez se declaraba a los españoles extranjeros. El hecho número 4, a ver. Son los criollos contra los criollos en la patria boba, que va de 1810 hasta 1816, hasta la Reconquista Española y la restauración de la ley. Este es un hecho que no se conoce en España porque España volvió a América. Y volvió con fuerza, con Pablo Morillo, que había derrotado en España las tropas españolas, francesas en varias batallas. Estuvo en la batalla de Bailén y en otras batallas. Inclusive invadió Francia con tropas españolas. Pues Fernando VII, por ser tan buen general, lo comisionó para pacificar Venezuela y Colombia. Entonces la Nueva Granada. Con un ítem muy curioso, y es que para que ninguno de los navegantes, de las tropas que iban, que fueron 12.000, se dieran cuenta para dónde iban, creían que iban para la Argentina, porque se temía que como la barbarie había sido tan feroz, sobre todo en Venezuela, porque en Colombia no hubo barbarie. En Colombia sacaron al virrey Amari Borbón casi que a sombrerazos y le dijeron váyase de aquí. No hubo derramamiento de sangre en las primeras de cambio de la revolución, pero en Venezuela sí. En Venezuela vamos a ver lo que sucedió, que fue realmente pavoroso. Y por supuesto que los soldados y los oficiales pues temían esa guerra. Y entonces no se les informó para dónde iban y se le dijo a Pablo Morillo, que es el pacificador de Venezuela y de la Nueva Granada, que abriera el despacho con las instrucciones 15 días después de internarse en el mar. Y su despacho decía Venezuela y la Nueva Granada. Para allá iban. Y hubo una reconquista. Y este es otro hecho. Por supuesto, ustedes me preguntarán, bueno, pero si hubo una reconquista, ¿por qué se volvió a perder América? Eso está en el segundo volumen que saldrá próximamente. Mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando en España? España se desangra. España se desangra por la invasión napoleónica y con ella, y viene la rebelión. Aquí están peleando prácticamente pueblo por pueblo, casa por casa, España desangrada y con las manos amarradas aquí, mientras derrota a Napoleón y mientras lo saca de aquí. Y por eso en América se aprovecha esa circunstancia, casi que frotándose las manos, diciendo, ya que están allá,
enredados con Napoleón, caigamos sobre el poder. Y cayeron sobre el poder. Pero vino después de Bailén y un largo etcétera, Fernando VII arma una expedición para pacificar América. Y España regresa. En este libro se les cuenta cómo se reconquistaron los territorios perdidos. Pablo Morillo encarna para su conocimiento, es el paradigma de la leyenda negra contra España. Porque evidentemente invadió Venezuela, la pacificó, invadió la hoy Colombia y la pacificó. En combates, por supuesto. Pero también juzgó a todos los revolucionarios. Pero con mucho cuidado, porque les puso 3 tribunales de 3 tipos diferentes, tribunal de sangre, tribunal de secuestros y otro tribunal de delitos menores, para juzgarlos. Y les puso abogado a todos los insurrectos. Entre ellos a Antonio Nariño, entre ellos a Caldas, a Torres, Camilo Torres. Lo que pasa es que estaban firmadas las actas de independencia y con las actas de independencia mandó órdenes de captura para juzgar a todos los insurrectos. El sabio Caldas ha sido una de las pérdidas notables de Colombia, porque era un hombre ilustrado, inventó el altímetro y otras cosas, en fin. Y Camilo Torres era un abogado, un letrado sumamente importante, también precursor de la independencia. Pero fue juzgado y condenado por distintos delitos. Pues el próximo libro les dirá, que se llamará El derrumbe imperial, les precisará por qué se volvió a perder América y los dejo en suspenso en ese punto. Pero vamos al mito de don Simón Bolívar. El poderoso mito. El mito elevado a verdad. Bolívar escribe el 18 de agosto de 1815 al director del Royal Gazette de Londres. El gran filósofo y filántropo Las Casas vio que esta porción del globo estaba poblada por sus nativos indios, regada después con la sangre de más de 20 millones de víctimas. Señores, 20 millones de indios nunca hubo en América. Jamás. Ni siquiera hoy. Además, prácticamente en todos los censos que hizo España a lo largo de 3 siglos, se veía que la población indígena iba disminuyendo, efectivamente por el mestizaje. Porque España, para horror de Europa, permitió que los españoles se podían casar con las indias. Y eso causó muchísimo desprecio en Europa contra España y se comenzó a tejer la leyenda negra, entre otras cosas, cogiendo y utilizando estadísticas falsas, justamente de que el declive de las poblaciones indígenas se debía a las masacres de los españoles y a los asesinatos de los españoles y los malos tratos, y no al mestizaje que eventualmente ocurrió, a la civilización de los indígenas que se incorporaban a la vida de los blancos y a la vida ciudadana, y adicionalmente a otros que huyeron y se metieron en las selvas y nunca volvieron a salir de allá. Pero no a las masacres. Pero el mito bolivariano se consolida y lo consolida un historiador, Vicente Lecuna, de origen venezolano, que escribe varios tomos y y hace una recopilación de la vida de Simón Bolívar, y es uno de los más acuciosos, digamos, historiadores y recopiladores de toda la memoria histórica de don Simón Bolívar. Y dice lo siguiente: en toda la administración, ¿cuál administración? La de don Simón Bolívar,
hubo virilidad, grandeza y honradez. Tal fue el sello que le imprimieron sus principales colaboradores. Y vamos a mirar el sello de los principales colaboradores. Sigue afirmando, no se cometieron violencias con los millares de españoles y canarios existentes en el territorio liberado, y que por el contrario, Bolívar hizo grandes esfuerzos por salvarlos de los efectos del decreto de Trujillo. Ahora vamos a ver cuál es el decreto de Trujillo. Vamos a mirar la persona de don Simón Bolívar, la ética de don Simón Bolívar, la ruina y la barbarie. La persona. Bolívar le escribe a Santander el 7 de enero de 1824. Además, me suelen dar de cuando en cuando unos ataques de demencia, aun cuando estoy bueno, que pierdo enteramente la razón sin sufrir el más pequeño ataque de enfermedad y de dolor. Yo no sé si se deba a esto o a otras causas la inmensa crueldad de don Simón Bolívar, que la vamos a ver en estos momentos, o si se deba a otras razones, entre ellas, que no pudo obtener un título nobiliario, o dos títulos nobiliarios, uno para su tío, hermano de su madre, y otro para él, que fue disputado en las Cortes españolas durante un siglo. Su antepasado o tatarabuelo había pagado 20.000 ducados por los dos títulos nobiliarios para favorecer unos conventos en Venezuela. Y los títulos nunca se los dieron, los títulos nobiliarios. Y nunca se los dieron por una razón fundamental. Porque escondían a una bisabuela. Y la escondían, no la ponían en el árbol genealógico, porque era hija extramatrimonial de un español muy rico y era negra o mulata, muy mulata. Y como en Venezuela había para títulos nobiliarios la pureza de sangre y había que demostrar la pureza de sangre para los títulos nobiliarios, pues ellos dejaban por fuera y aquí los abogados decían, bueno, pero es que aquí falta alguien, y durante un siglo se peleó y finalmente yo encontré unas cartas del tío de don Simón Bolívar diciéndole a su hermana, madre de don Simón Bolívar, mira, el tema de la fulana Marín se ha complicado muchísimo en Madrid. Y en fin, la fulana, no le decían el nombre, la fulana Madrid. Y por eso los títulos se perdieron, y tal vez el resentimiento de don Simón Bolívar contra España se deba a esta y otras varias causas. La ambición monárquica de España. Estoy hablando de la persona. El 18 de marzo de 1825, Bolívar se reúne con un agente secreto que manda a Inglaterra, un señor J. Mullen, quien envía un informe sobre dicha conversación al vizconde Melville, primer lord del almirantazgo británico, que dice lo siguiente. Usted puede decir que yo, le dice Bolívar a este señor, bajo el punto de vista de principios generales, no he sido nunca enemigo de las monarquías, sino que por el contrario las considero esenciales para la respetabilidad y bienestar de los nuevos estados, y que si el gobierno británico llegase a proponer el establecimiento de un gobierno regular, esto es, de una monarquía o monarquías en el Nuevo Mundo, encontrará en mí un promotor firme y constante de esas ideas. Él quería ser el monarca respaldado por Inglaterra. O sea, ¿cuál libertad, cuál república era la que quería establecer? Si todo lo que quería era establecer unos vínculos con Inglaterra. Y esto lo atestigua una carta secreta que también encuentro a Su Majestad Británica del señor Mr. Branson, que escribe lo siguiente, narrándole la conversación secreta sostenida con Bolívar el 25 de enero de 1830. Que si Europa le hubiera ayudado, y si no fuera por sus primeros compromisos de liberalismo, habría establecido en todos los países gobiernos que su máscara republicana se hubiera acercado al poder real, la monarquía para él, y que si Europa no estaba dispuesta a hacer un esfuerzo sería mejor
que ayudara a España a reconquistarlos y volverlos a colocar en la clase de sus colonias. Muy bien. Miremos la ética de don Simón Bolívar. Bolívar expresa en mayo de 1828, a 2 años de su muerte, a Luis Perú de la Croix: la hipocresía, la mala fe, el arte del engaño y de la mentira, que llaman vicios en la sociedad, son cualidades en política. Y el mejor diplomático, el mejor hombre de Estado, es aquel que mejor sabe ocultarlos y hacer uso de ellos, de la mentira, de la mala fe y del engaño. Esta es la ética del Libertador. Y proclama: mis soldados, como ángeles tutelares que os hacen salir de las selvas y os arrancan de las horribles mazmorras donde yacíais sobrecogidos de espanto, cargados de cadenas, tanto más pesadas cuanto más ignominiosas. Sus soldados son ángeles tutelares. Ahora vamos a ver lo que han hecho sus soldados. Compatriotas, yo no he venido a oprimiros. Con mis armas vencedoras he venido a traeros el imperio de las leyes, como si antes España no hubiera entregado leyes a sus provincias extraterritoriales de España, de la península. Un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria. Bueno, el arte de la mentira y a veces de la verdad. Dice: la dictadura ha sido mi actividad constante. O sea, ¿cómo entendemos estas contradicciones en su personalidad? 23 de enero de 1815 dice en Santa Fe: la tiranía y la Inquisición habían degradado a la clase de los brutos a los americanos. Un poco nos recuerda al poeta Quintana, que lo dice en las Cortes Españolas. Y a los hijos de los conquistadores: especular sobre las ciencias, calcular sobre lo útil y practicar la virtud eran atentados de lesa tiranía. La mancilla, la expatriación y la muerte seguían con frecuencia a los talentos. Es decir, España no permitía que los americanos aprendieran nada. La ruina, después de la independencia, es la ruina la que nos trae. El éxodo de Caracas, el saqueo de las iglesias de Caracas, la huida con el tesoro de don Simón Bolívar, que saqueó todas las iglesias de Caracas, son temas que encontraréis en este libro, perfectamente documentado, que inclusive se las decomisaron en Jamaica los ingleses, porque Bolívar reclamaba todos estos tesoros como propios. Y los ingleses le dijeron: no. Y le decomisaron esto, y los ingleses se lo devolvieron parte de esto a Venezuela. Y dice Francisco de Mosquera y Cabrera, el oidor decano de Santa Fe, de la Real Audiencia de Santa Fe: no se puede dar a vuestra majestad una idea del estado crítico y lamentable en que se halla esta provincia, o sea, la Nueva Granada, sin comercio, sin agricultura, sin recursos y empobrecida absolutamente por las calamidades que ha tenido que sufrir en la pasada revolución. Sí, cuando Bolívar entró a Santa Fe por segunda vez en 1819, saqueó la alcaldía y se llevó todos los tesoros, alrededor de 1 millón de pesos. Ojo, nuevamente volvamos a ponerlo en perspectiva. 1 millón de pesos cuando el virrey se ganaba 1.200 pesos al año. 1 millón de pesos era un montón de dinero. Y se lo robaron sus tropas y él mismo y sus amiguetes. Esta es la segunda. Y la primera vez que entra en 1813 o 14 a Bogotá, y la historiografía patriótica dice que lo reciben pues con salvas y lo coronan, y la gente feliz porque llega la libertad. Quiero decirles a ustedes que a mí no me recibieron en la Academia de Historia de Bogotá, a pesar de que me hicieron el ofrecimiento y me hicieron ir de aquí para recibirme como académico de la historia en Bogotá, porque me dijeron: pues escribe algo sobre Bogotá
y escribí 20 páginas sobre lo que hizo don Simón Bolívar en Bogotá. Entre ellas, la gente se defendió casa por casa, lo recibieron a plomo. Finalmente se tomó la ciudad y ordenó saquear la ciudad y violar mujeres durante 48 horas. Aquí está. Venía con tropas venezolanas. En Venezuela, la moneda metálica fue reemplazada por fichas de huesos de animales. Se acabó la moneda. La gente, cuando oía el nombre de Bolívar, que iba a llegar a una población, huía con todo lo que podía. Se tiraban al mar, se iban en chalupas, en botes, en lo que fuera, a las islas del Caribe huyendo. Y se llevaban lo que podían. Y con inútiles pagarés de papel emitidos por el nuevo y caótico gobierno en Colombia. Cuando Bolívar entra a Cúcuta, que queda en la frontera con Venezuela, y que hoy en día recibe a miles de venezolanos huyendo de la tiranía chavista y madurista. Ahí en Cúcuta quiso meter estos huesos de animales para pagar el alimento para sus tropas y los uniformes y lo que necesitara. Y como no le recibieron, saqueó la ciudad de Cúcuta. La salud pública se vino abajo y las enfermedades volvieron a devastar las poblaciones. Los niños morían por falta de cuidados médicos y por la reaparición de la viruela por falta de vacunas. España lleva la vacuna por primera vez a América, inoculando unos niños en toda la travesía, uno por uno, y con el pus que surgía del primero que vacunaban, pues iban vacunando al segundo y con el mismo pus vacunaban al tercero y así 12 niños y llegaron a las costas de Cartagena y la vacuna la propagaron, entre otras cosas, fue el virrey Amari Borbón, al que sacaron a sombrerazos de Santa Fe en 1808, que trajo la vacuna y que la exportó al resto de América, y América fue vacunada por primera vez con la vacuna de la viruela. Todo se vino abajo. La industria metalmecánica desapareció junto con la construcción. Las viviendas desocupadas abastecían las necesidades de las hordas invasoras, porque Bolívar, 200 años antes que Chávez, dijo exprópiese. Porque exprópiese era a aquellos españoles que odiaba, o a los criollos que no estaban de acuerdo con la revolución. Entonces les expropiaban sus haciendas y les expropiaban sus negocios y se los daban a la soldadesca, entre otras razones, para allegar refuerzos para sus hordas revolucionarias. Yo les entrego a ustedes tal hacienda, si reclutan, les entrego tal cosa, y con eso pagaba a la soldadesca. No se diga ya con los empréstitos del gobierno británico para causar la revolución en América, sostenerla y financiarla. Quedamos endeudados y entiendo yo que Venezuela le pagó al gobierno británico la última deuda en 1920. Estamos hablando de 1812. Para que vean ustedes el tamaño de la deuda para sostener la guerra contra España. Encontramos esto de doña María Antonia, hermana de Bolívar. Le explica al rey su desesperación, su situación económica tan terrible. Una gente que era multimillonaria. La familia Bolívar era multimillonaria. Tenían haciendas de cacao y de otro tipo de cultivos por todas partes. Era gente principalísima y arruinó a su familia. Y entonces cuando vino la reconquista española, a ella le confiscaron las 9 casas, creo que eran como 9 casas que tenía en Caracas y otras propiedades. Y como ella había huido primero hacia Cartagena de Indias, y de Cartagena de Indias huyó hacia las islas del Caribe y terminó en La Habana, y en La Habana se estaba muriendo de hambre con su marido y sus 4 hijos. Le pide ayuda al rey don Fernando VII.
a ese tirano, porque todos los reyes españoles eran tiranos y nos mantenían subyugados con el yugo aquí, nos mantenían no solamente en la más absoluta miseria, no nos entregaban cargos públicos, no éramos nadie. Eso es lo que dice la historiografía patriotera. Pero ella le dice, nada más contrario, señora, a su modo de pensar, que los que establecieron aquellos fanáticos secuaces de la libertad imaginaria que proclamaron y que solo ha conducido a la absoluta ruina de aquellas fértiles y hermosas provincias. La desgracia, así puede, señor, llamarla, de tener un hermano a la cabeza de la facción revolucionaria. Aún me queda, señor, la esperanza de que mis lágrimas tengan algún alivio en la real piedad de vuestra majestad, a quien suplico se sirva de desembargar mis bienes. Y efectivamente don Fernando VII ordena que le desembarguen los bienes, pero le da 1.000 pesos de ayuda al año para que ella sobreviva en La Habana, y al año siguiente se los dobla a 2.000 pesos. Esa era la real piedad de los malvados españoles con la hermana de don Simón Bolívar. Pero qué maldad. ¿Y quiénes sufrieron más ruina? El Virreinato del Perú, la Audiencia de Quito, eso estará en el segundo volumen. El Virreinato de la Nueva Granada, que está aquí, y el Virreinato de la Nueva España, que es México, del cual no me ocupo. México pierde el 30% entre 1800 y 1850 de su Producto Interno Bruto, mientras la Nueva Granada se contrae, según estadísticas defectuosas, dicen que el 11%, pero continuó arruinándose después de tomar estas estadísticas hacia 1850. En el caso de México, hacia 1870, su ingreso per cápita había caído al 25% del ingreso de los Estados Unidos. Las altas tasas de interés, la inflación, la falta de recursos financieros y además el pago de la deuda también a los ingleses había llevado al país a una cesación de pagos. Entre otras cosas, América nunca tuvo deuda externa mientras estuvo España en América. Y jamás se vio inmigración como la que estamos viendo hoy de Centroamérica, miles de personas yendo hacia el norte para cruzar esa frontera y tirarse al río Bravo y cruzarlo para entrar al sueño americano, miles de personas. Jamás hubo durante la presencia española en América esa inmigración, entre otras razones. ¿Por qué creen ustedes que los piratas holandeses y los corsarios franceses y los piratas ingleses azotaban y asolaban nuestras costas en América para ir a robar pobreza? Los piratas iban a nuestras costas para robarnos, para robar a los pobres americanos. Iban a robar la riqueza que producía América, porque quiero decirles que América era mucho más próspera que los Estados Unidos cualquier día, que esas 13 colonias que estaban hechas de madera, con fuertes de madera y casitas de madera, mientras en América había mampostería y había cemento y había murallas y había progreso. Lima y México eran las dos ciudades más prósperas del planeta Tierra. Y tuvo primero alcantarillado que cualquier ciudad europea. Y por supuesto, mucho antes que Londres, que era un sumidero, la ciudad de Londres. La barbarie. Bolívar un bárbaro, pero sí. El historiador Lecuna ha dicho que nunca se cometieron nunca se cometió violencia, que sus tropas eran magníficas, que... Bueno, pues aquí vemos este cuadro, primer decreto de exterminio contra los españoles. 6 de enero de 1813, dice Bolívar, como esta guerra se dirige en su primer y principal fin a destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles europeos, quedan por consiguiente excluidos de ser admitidos en la expedición, por patriotas y buenos que parezcan, puesto que no debe quedar uno solo vivo. Y aquí van los inocentes también.
La gente que ni siquiera peleó, sino que eran empresarios. Atendían sus negocios, sus tiendas, sus fincas, sus haciendas. Gente de bien. Esos había que exterminarlos. Y dice lo siguiente, el decreto de exterminio. Artículo 9. Premia con grados en el ejército al, comillas, soldado que presentare 20 cabezas de dichos españoles, el cual será ascendido a alférez, de soldado a alférez. El que presentare 30 a teniente, el que 50 a capitán. No, pero nunca hubo violencia. El segundo decreto de exterminio. 15 de junio de 1813. Españoles y canarios, con tal con la muerte, aún siendo indiferentes, o sea, indiferentes a la guerra, mire, a mí no me metan en este problema, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América, americanos, con tal con la vida, aún cuando seáis culpables. Un nuevo tipo de justicia, la que se comienza a implantar y de la cual hemos aprendido mucho con las dictaduras. La barbarie. El 8 de febrero de 1814, a la edad de 30 años, Bolívar mandó asesinar 1.200 españoles con la siguiente orden escrita dada a Leandro Palacios desde Valencia, Venezuela. Comillas, en consecuencia, ordeno a usted que inmediatamente se pasen por las armas todos los españoles presos en esas bóvedas y en el hospital, sin excepción alguna. ¿Quiénes eran esos? Eran gente de bien, tenderos, como ya dije, empresarios, algunos médicos, algunos otros inventores, alguno que había inventado el pararrayos, y, en fin. Había 7.000. Y su sicario mayor tenía el más horripilante comercio de sangre, porque les prometía salvarles la vida si le pagaban una coima importante para salir de esas bóvedas. Ahí las tenía en las bóvedas de Valencia, de La Guaira y de Caracas, amarrados de 2 en 2 en los sótanos. Durante año y medio más o menos estuvieron ahí tirados haciendo sus necesidades ahí mismo. Y cuando ya solo quedaban 1.200, produce esta orden, esta. Bolívar se encarga de él mismo asesinar, con un pelotón de fusilamiento. Él estaba, si mal no recuerdo, en La Guaira. Se encarga de asesinar a 380 de estos 1.200. El resto son asesinados, señores, para ahorrar pólvora a machetazos y a sablazos. Y los que quedaban vivos les aplastaban el cráneo con una piedra gigantesca. Muchos los quemaron vivos. Y este es el parte de su sicario, de que el que ejecuta la orden en Caracas, Juan Bautista de Arismendi. Ayer tarde fueron decapitados 150 hombres de los españoles y canarios encerrados en las bodegas de este puerto. Al poco tiempo le escribe a Bolívar otra carta. Ayer tarde fueron decapitados 247 españoles y canarios y solo quedan en el hospital 21 enfermos. Hoy se han decapitado los españoles y canarios que estaban enfermos en el hospital, último resto de los comprendidos en la orden de su excelencia. Aquí no hay duda alguna, señores, de que la orden fue dada por don Simón Bolívar. Este es su sicario, su principal adlátere, y por quien se pierde América, entre otras cosas. Que eso lo veremos en el segundo Bolívar, el papel de este tipo en eso. El testigo y cronista de la época
Esto lo encuentro yo en la Gaceta de Caracas de número 14 hacia 1814. Nos dice, Arismendi, este sicario, póngale cuidado, hizo bailar sobre los muertos a ciertas damiselas vestidas como vestales. Sobre aquel anfiteatro, nos dice Vicente González, corrían locas de placer porque les dieron de beber, vestidas de blanco, engalanadas con cintas azules y amarillas. Ninfas del suplicio que sobre la sangre y los sucios despojos bailaban el inmundo palito. Palito era una danza aparentemente de esa época. O sea, el inmundo palito es que posiblemente ponían un palo así, entonces te pasabas por debajo del palo, pero todo eso lo hacían bailando sobre los muertos y sobre la sangre de los ajusticiados por orden de don Simón Bolívar. Si a esto no se le puede llamar crueldad y sadismo, además. Enfermo mental, pero él mismo lo dice, me dan unos ataques que pierdo la razón. ¿Será esa enfermedad mental lo que lo impulsaba a hacer estas cosas? Los asesinatos de Valencia fueron atendidos personalmente por Bolívar los días 14, 15 y 16 de febrero de 1814. Allí ejecutó a por lo menos 382 españoles que fueron pasados por las armas bajo su impávida mirada. Y Bolívar le confiesa al Congreso de la Nueva Granada el 14 de agosto de 1813. Miren ustedes, esto es en combate. Después de la batalla campal del Tinaquillo, en Venezuela, marché sin detenerme por las ciudades y pueblos del Tocuyito, Valencia, Guayos, Cuácara, San Joaquín, Maracay, Turmero, San Mateo y La Victoria, donde todos los europeos y canarios, casi sin excepción, han sido pasados por las armas. El ángel exterminador, porque esto no es combate, es que ha pasado por unos pueblos y ha sacado a los españoles y canarios y los ha asesinado a todos. Este es nuestro héroe, es el héroe de Venezuela, con culto casi como un semidios, y en Colombia no tanto como semidios, pero sí un personaje, el padre de la patria, como si antes con España no hubiéramos tenido patria, es el padre de la patria, en cuya hacienda de Bogotá, que se llama la Quinta de Bolívar, según recuerdo una vez, Cristina no la conocía y vinimos de Cali para que ella conociera la Quinta de don Simón Bolívar, y como llevaba la espalda descubierta, tuvo que cubrirse la espalda para entrar al altar de la patria. María Antonia, hermana de Bolívar, en Curazao, pide a las autoridades españolas el 28 de agosto de 1816 que le desembarguen sus bienes, como ya vimos, pero dice lo siguiente: jamás creeré que el augusto ministerio de la justicia se vista de los despojos de un asesino, Bolívar, para buscar entre las tinieblas de la incertidumbre y en la oscuridad de los procedimientos el medio de ocultar sus terribles decretos. Esta es su hermana que lo llama asesino, mientras nosotros lo llamamos el padre de la patria. Decreto en el Perú, abril de 1824. Bolívar dispuso reclutar por la fuerza indígenas y niños campesinos a partir de los 12 años y hombres hasta los 40, so pena de muerte a sus familias. He tomado las fotos de las FARC simplemente para ilustrar lo que esta guerrilla, hemos tenido 60 años de guerra en Colombia con estos bandidos, reclutando niños, y he tomado esas fotos porque Bolívar hizo lo mismo. ¿Y a quiénes eran sus secretarios? Mira, el secretario de Justicia era el sanguinario Rafael Diego Mérida, a quien Bolívar juzgaba de la siguiente manera. Esto no son palabras mías, esto son palabras de Bolívar. Era díscolo, intrigante y perverso, y cuya naturaleza estaba herida
de la maldición del cielo, y parece que en sus venas corre el veneno, y en su mente reside el espíritu de Satanás. Este es el ministro de justicia, señores, nombrado por él mismo. El espíritu de Satanás. Y este era el concepto que tenía. Entre tantos otros bandidos y sicarios que puso a la cabeza de los gobiernos. Menos mal que en Colombia la cosa no fue tan grave. Lo de Venezuela fue terrible, porque bueno, en Venezuela teníamos de vicepresidente finalmente a Francisco de Paula Santander, que bueno, cometió un asesinato horripilante con 38 españoles capturados en la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, que es la batalla que da la libertad, entre comillas. No sé de qué libertad estamos hablando, pero bueno, de esa. Y los captura y se intentó intercambiarlos con otros prisioneros revolucionarios, pero finalmente Santander decidió que había que pasarlos por las armas y los asesinan en Bogotá. Entre ellos a Barreiro, el general Barreiro, que lo asesinan en Bogotá de una manera terrible. Aquí, en este libro, no, en el segundo volumen, describo cómo lo asesinan. Y Bolívar confiesa: he hecho el Nerón para los españoles. Esto es una confesión de Bolívar. Esto no es mío. Pero no solo para los españoles, para los criollos, los indios, los mestizos, los empresarios, los comerciantes, los propietarios y con todos aquellos que no comulgaran con esa extraña idea de libertad que nos dio. Porque fue dictador todo el tiempo. Entonces uno se pregunta, ¿es un dictador absolutista mucho más que cualquier rey absolutista europeo, pero muchísimo más? ¿Cuál libertad? Si él mismo dice que su ejercicio, el que más ha hecho en la vida, ha sido la dictadura. Y esto pues casi que culmina la tragedia de América. Miren ustedes, Bolívar llega a Angostura y sabiendo que los frailes de la comarca eran españoles, catalanes todos, ordenó su ejecución, llevada a cabo por el teniente coronel Jacinto Lara entre el 1 y el 4 de junio de 1817. Estos frailes, 18 padres, 2 legos, estos padres, hacía 3 siglos se habían asentado en Angostura. Tenían, creo que 170,000 cabezas de ganado. Habían fundado 15 poblaciones. Les habían enseñado a leer, a escribir a los indígenas de la zona. 15 poblaciones. Les habían enseñado a trabajar. Eran muy prósperos. Exportaban cueros, curtiembres y todo tipo de artefactos hechos de cuero por el río Orinoco y los sacaban hacia Europa y exportaban, y era una comarca muy rica. Bueno, fueron asesinados 18 padres y 2 legos a lanzadas y a machetazos. 12 padres, esto es por orden de Bolívar, 12 padres a golpes y malos tratos, y otros con otros 2 legos. 7 pudieron escapar, entre ellos Fray Nicolás de Vich, de quien tomo esta narración. Lo que les estoy contando, la tomo de este cura, que se salva. Es decir, 34 religiosos masacrados a sangre fría. Bolívar desde tiempo atrás, digo yo, venía añadiendo a su título de libertador el de carnicero de la libertad. Estos curas no habían hecho daño a nadie, es él el que llega a Angostura y ordena su asesinato. Y además, la soldadesca y todos sus oficiales y tal, se comen todas las reses y no dejan sino como 7,000, como de 180,000 que hay. Porque la guerra continúa y ahí se establece, digamos, la primera república venezolana, en esa zona. Y de ahí comienza la guerra hacia el resto, hacia la Nueva Granada.
Y entre otras cosas ahí contrae la enfermedad Bolívar, que creo yo que es de tuberculosis. Pero miren ustedes esta proclama del 6 de mayo de 1814. Terribles días estamos atravesando, dice él. La sangre corre a torrentes. Han desaparecido los 3 siglos de cultura, de ilustración y de industria. Por todas partes aparecen ruinas de la naturaleza o de la guerra. Parece que todos los males se han desencadenado sobre nuestros desgraciados pueblos. Pero a ver, ¿y no decían que estábamos subyugados por la pobreza, por la falta de empleo, por la discriminación, por la ignorancia? Pero ¿cómo que han desaparecido 3 siglos de cultura? Nos viene a decir, contradiciendo lo que él mismo había evaluado, por Dios. La desolación. El 25% de la población venezolana, particularmente la clase empresarial, porque ojo, lo primero que sale de un país, como está saliendo hoy en día de Colombia, es el dinero. Viene para España y para Miami. Lo primero que sale es el dinero. Y lo segundo, detrás del dinero viene la gente. 25% de la población venezolana, particularmente la clase empresarial asentada en las ciudades y los pueblos, las haciendas y los cortijos, había perecido. Esto equivale a unas 225.000 almas. Estamos hablando de una población, pues, no es como la de ahora, que tienen cuántos habitantes tiene Venezuela, 12 millones, algo así, pues, evidentemente, en ese tiempo. Otro 15% se había marchado con lo que pudo. Los empresarios y la mano de obra huyó del país. Y el 60% de la población venezolana se quedó sin empleo productivo y en medio de un caos de justicia. Idem en el resto de América. En el resto de países liberados por Bolívar. El caos. Se entronizaron los asesinatos, las violaciones y los saqueos. Los países independizados estaban devastados y la catástrofe humana se extendía por doquier. Catástrofe humana, si ahora veremos. La miseria y el hambre se hicieron parte de la vida cotidiana. Los hispanoamericanos habían retrocedido a causa de la independencia 2 siglos en el tiempo, en tanto que los angloamericanos, Estados Unidos, habían avanzado 1 con la independencia. En los otros 2 siglos de existencia republicana se propagó el mismo espíritu de guerras civiles, golpes de Estado, depredación y desorden en prácticamente todos los países. Colombia más o menos ha sido una excepción, pero las deudas que hubo que pagar por la guerra fueron cuantiosas. Y vamos a leer el epílogo de una tragedia. En 1829, a un año de su muerte, dice: hemos perdido las garantías individuales cuando por obtenerlas perfectas habíamos sacrificado nuestra sangre. Y lo más precioso de lo que poseíamos antes de la guerra. Y si volvemos la vista a aquel tiempo, es decir, al tiempo de los españoles, ¿quién negará que eran más respetados nuestros derechos? Nunca tan desgraciados como lo somos al presente. Gozábamos entonces de bienes positivos, de bienes sensibles. Bolívar se arrepiente de la independencia. Porque claro, todos entran a saco, a mansalve. Bolívar, oiga, ya, usted fuera de aquí ya, usted de aquí ahora somos nosotros los que vamos a dar golpes de Estado y vamos a agarrar esto y agarrar lo otro. Y el 4 de marzo de 1824 dice: también deseo que la justicia de los pueblos se establezca conforme en el tiempo de los españoles. Ajá. Pero esto no es un solemne arrepentimiento de todo lo que hizo. Créame usted, se lo escribe a Estanislao Vergara en 1830. Nunca he visto con buenos ojos las insurrecciones. Él, el primer insurreccionado. Y últimamente he deplorado hasta la que hemos hecho contra los españoles. Tarde. Pero miren ustedes. Miren el epílogo de esto. El 17 de diciembre de 1830, en San Pedro Alejandrino, Santa Marta, Colombia, lo acogería un español, don Joaquín de Mier y Benítez, de esa raza vil de los españoles de los que acabamos de emanciparnos, que había tildado
años antes. Es un español el que lo acoge porque se está muriendo. Viene para Europa, pero ya no tiene fuerzas para navegar. Está comido por la tuberculosis. Está flaco, enfermo, parece un zumbo, un pedazo de cuero, febril. Y es un español de la raza vil de los españoles, el que lo recoge en su casa. Y ahí muere, atendido por él. Y por el médico, Próspero Reverendo, que lo consigue el español Mier y Benítez. Y la noche se había cerrado sobre la América, una larga noche de 2 siglos. Este es el imperio más grande que vieron los siglos. Y la civilización más importante que se produjo a lo largo de estos siglos, con la expansión además de la lengua y de la comunión nuestra con una lengua común, que es con la que les estoy hablando a ustedes. ¿A quién le convenía la destrucción del imperio? A la enemiga secular de España, que financió la guerra. Este es el fin de la historia no oficial. Y estos son un par de libros que ojalá en esta librería los tuvieran, que no los vi aquí, pero sí vi mucha colección de la editorial EDAF. España contraataca, que es la venganza española por el episodio de 1741, del día que España derrotó a Inglaterra de don Blas de Leso, que por primera vez los españoles conocen, que fue la persona que impidió que yo me estuviera dirigiendo a ustedes en inglés, porque iba a conquistar América. Los ingleses atacaron a Cartagena con 180 navíos y 24.000 soldados y 3.000 piezas de artillería. Y España defendió con 6 navíos, con las murallas de Cartagena y 2.800 hombres contra 24.000. Y don Blas de Leso, sin una pierna, con un brazo inutilizado y sin un ojo, defendió Cartagena y el imperio duró 100 años más, gracias a él. Señores, pues esto es lo que tenía que contarles, pero con un colofón, ya para no causarles más angustia por lo que se está demorando esta conferencia. Y es que a mí, cuando vi el entierro, y hemos visto el entierro de la reina Isabel II, me dio sana envidia, y sana envidia porque no solamente eso fue una apuesta teatral, sino un despliegue de ingenio propagandístico brutal, que ojalá los españoles pudieran copiarlo, imitarlo, porque como en este país se desprecia hasta cierto punto la corona por muchos y se mantiene por ahí un poco alejada, y el señor Sánchez ni siquiera se refiere al rey, sino al jefe del Estado, pero no el rey, nunca dice el rey Felipe VI, nunca, dice el jefe del Estado. Me dio una sana envidia porque España además perdió el imperio, porque España nunca supo vender sus logros al grueso público del planeta, porque en este mundo no basta con hacer las cosas, sino con decir que se hacen y promocionarlas, y España nunca se ocupó de eso, y España perdió la guerra de la propaganda. Y la leyenda negra tejida contra España ha sido motivada justamente por esa pasividad de los españoles en promocionar los grandes logros históricos, científicos, culturales y civilizadores que expandieron por el orbe. De manera que
Yo aspiraría que de aquí a cuando ya no estemos en este planeta, los españoles hayan recuperado su dignidad, su orgullo patrio, puedan volver a izar la bandera sin complejos y puedan sentirse orgullosos de lo que dieron al mundo.